Bueno, vamos a ver los arrays en PHP. Arrays, o a veces es posible que alguien le diga en castellano arreglos o vectores. En inglés se llaman arrays. Bueno, acá hay una cuestión que hay que aclarar antes de explicar los arrays en el caso del lenguaje PHP. Los arrays son una estructura de datos, es una forma organizada de recopilar información, poder acceder a ella, quizás agregar información, quizás sacar información, ordenarla, etc. En PHP, los arrays son en realidad un mapa ordenado. ¿Esto qué quiere decir? Que en verdad, programáticamente, los arrays fueron construidos en el lenguaje con una estructura que se llama mapa ordenado. Por sobre esa estructura de mapa ordenado, la sintaxis del lenguaje permite utilizarlos como un array. Es decir, que nativamente no son arrays, son mapas ordenados, y que uno como programador los opera como si se trataran de arrays. Así como se tratan de arrays, uno podría tratar este mapa ordenado como otra cosa, otro tipo de estructura de datos. Entonces, yo lo que voy a explicar acá es cómo usar a los arrays de PHP como si fueran un array tradicional. ¿Qué es un array tradicional entonces? Bueno, un array básico para todos los lenguajes de programación es una variable que más que una variable sería un conjunto de variables agrupadas, o sea, muchas variables con el mismo nombre. Hay un único nombre, por ejemplo, variable. Y esta variable en realidad no es una sola, sino que son un montón, muchas. ¿Cuántas? Por ahora no importa. Y todas estas variables, que todas están referidas por un mismo nombre, para distinguirlas a ellas se utiliza un subíndice o un número. Habitualmente esos números o índices empiezan en 0. Por ejemplo, este sería un array de tamaño 7 elementos, siempre empiezan o habitualmente empiezan en 0, y en este caso termina en tamaño menos 1. 7 menos 1, 6. El contenido de cada una de estas posiciones es lo que nosotros accedemos y podemos cargar un valor o consultar el valor que tiene. En algunos lenguajes son de tamaño fijo, o sea que si yo lo creo de tamaño 7, no puedo ni agregar ni quitar elementos. En otros son de tamaño móvil. En algunos lenguajes hay librerías que permiten automáticamente ordenar ascendente, descendente, buscar un valor, decir cuál es el primer índice donde un valor ocurre, el último índice donde un valor ocurre, ver si hay repetidos, un montón de operatorias con arrays. Vamos a empezar a ver cómo se crean, cómo se recorren, cómo se agregan elementos, cómo se le sacan elementos, cómo se busca un valor adentro de un array. Bueno, empezamos por este primer código. Todos estos códigos que vamos a ver, como todos los de esta lista de videos, están en el perfil de GitHub mío. Bueno, un array se crea con, primero a la izquierda el nombre de una variable, luego un igual, siempre las variables en PHP con un pesos. A la derecha el operador de asignación. A la derecha el operador de asignación, la palabra array, y al costado de array unos paréntesis y un punto y coma. Dentro de esos paréntesis van listados, separados con comas, los elementos que queremos que se incluyan en el array. En el orden en que nosotros ubiquemos estos elementos va a ser el orden en que estén ubicados en el array, y cada uno va a ocupar su respectiva posición. El número 1 va a ocupar la posición 0, el número 2 va a ocupar la posición 1, el número 3 la 2, y así sucesivamente. Podemos especificar en qué posición queremos que esté un determinado valor, pero eso no lo estoy explicando en este video. En un array, además de números, podemos guardar caracteres sueltos. Podemos guardar caracteres, podemos guardar números con coma, números decimales, double, floats. No importa lo que queramos guardar. Todas esas variables van a estar asociadas a un índice. Estos son arrays indexados. Como los arrays de PHP están construidos sobre un mapa ordenado, soportan tener índices que no sean numéricos, sino que sean cadenas de caracteres o lo que fuera, en el formato clave-valor. Acá entonces hay un array que tiene los números del 1 al 5, otro array que tiene las letras de la A a la E, y otro array que tiene números con coma, y un array que especifica en la posición 0 guárdame lunes, en la 1 martes, en la 2 miércoles,
y así sucesivamente todos los valores separados por coma. Si mostramos la impresión a través de esta función, que sirve para imprimir, en este caso los arrays, vamos a ver que la impresión la realiza utilizando unos corchetes. Ahora pues, les va a cerrar mejor por qué. Lo que está entre corchetes identifica al índice, es decir, 0 entre corchetes es índice 0, y lo que está a la derecha es el valor del índice 0. 1, y lo que está a la derecha es el contenido del índice 1, el contenido de la posición 1. Vamos a jugar de las letras, por ejemplo. La D dice índice 3. 0 la A, 1 la B, 2 la C, 3 la D. La D se encuentra en el índice 3 del array 1, que es el array que estamos mostrando acá. Perdón. Entonces, en el orden que pongamos los elementos separados con coma, va a ser el orden en que van a ir ubicados en las distintas posiciones de ese array. Ahora a continuación vamos a recorrer un array. Para eso, creé un array con números del 1 al 5 y un array con días de la semana. Para recorrer un array vamos a utilizar habitualmente una estructura de repetición, en este caso un for. Este for, entre sus llavecitas, lo que hace es con un eco mostrar el contenido del array. Para acceder a las distintas posiciones del array se utiliza la siguiente sintaxis. El nombre del array, en este caso se llama pesos array, este sería el nombre. A continuación del nombre van unos corchetes. Dentro de estos corchetes va el índice que uno quiere hacer referencia dentro de ese array. Peso sí es una variable que está siendo iterada en el for. El for va a ir incrementando i 0, 1, 2, 3 de 1 en 1. Y va a ir barriendo este eco. Esto se va a ir repitiendo. Y este eco va a ir barriendo todas las posiciones de ese array mostrando lo que tienen adentro. Los arrays tienen un tamaño máximo según el cual fueron creados. En el caso de PHP, como están construidos en mapas ordenados, se pueden expandir o se pueden reducir su tamaño, pero tienen un último elemento que fue ingresado, y ese va a ser el tamaño actual máximo que tiene. Para poder saber cuál es el tamaño máximo que tiene, tenemos una función count. Si a la función count le pasamos como argumento el nombre de un array, eso nos va a decir el tamaño del array. Eso nos permite controlar una estructura de repetición, por ejemplo, en este caso un for, para recorrer todas sus posiciones. Vamos a correrlo. Esta es la versión 2. Entonces ahí tenemos 0 contiene 1, 2 contiene 3, 3 contiene 4, 4 contiene 5. Ese sería el caso del array de arriba. Y después la posición 0 contiene lunes, la 1 tiene martes, así sucesivamente. Acá están recorridos los dos arrays. La diferencia es que en el for de arriba el count lo hago del array, porque el array tiene un tamaño, y el array 3 tiene otro tamaño, entonces lo recorro con otro for. Siempre usando el for limitado a la cantidad de elementos o al último elemento, el último índice válido de ese array, a través de esta función llamada count. Existe otra estructura de repetición llamada for each o para cada, para for each cada, que funciona muy parecido al for anterior, con la sutil diferencia de que no hace falta que tengamos una variable para ir eligiendo cada uno de los índices del array, sino que le decimos para cada elemento del array, este as sería como, y este es el valor donde se va a poner el valor que tiene cada una de las posiciones del array. Entonces esto funciona así. El for each empieza, agarra el primer elemento del array, en este caso es un 1, entonces ese 1 lo pone en la variable que se llama valor de la iteración. Y eso en este caso lo estoy mostrando con un eco. El for pega la vuelta, agarra el siguiente valor del array, en este caso sería un 2, pone ese 2 en la variable valor de la iteración y hace lo que está entre las llavecitas. Pega la vuelta, agarra el siguiente valor, en este caso un 3, agarra el valor, lo pone en valor de iteración y lo usa en este caso para hacer un eco. De esa forma, esta estructura for each permite elegir cada uno de los elementos de un array sin necesidad de una variable que lo itere. Este es array 3. Ahí están los días de la semana y los números. El for each plantea una comodidad que en el caso previo, al simplemente usar una estructura de repetición, uno quizás si no es muy consciente puede llegar a tener errores o si no es muy cuidadoso a la hora de programar. Estos dos arrays que yo creé previamente con la función count había podido obtener el tamaño del array y había
iterado hasta esa última posición válida. Acá simplemente puse un valor arbitrario, 10. Fíjense que este array tiene solamente 5 elementos y este tiene 7, uno para cada día de la semana. Sin embargo, yo voy a querer iterar esos arrays con la variable i, y la variable i va a llegar hasta el valor 9. Con este for va del 0 al 9. Y eso plantea un problema. El problema de que caerse del array o tratar de acceder a un índice no válido. Cuando ejecutemos nuestro programa de PHP, vamos a ver de que nos va a dar un mensaje de error. Y acá nos dice que undefined offset 7, undefined offset 8 y undefined offset 9. Eso significa de que estamos queriendo acceder a una posición no definida del array. Para eso entonces siempre hay que utilizar alguna estructura de repetición que pueda solamente recorrer las posiciones válidas o no tratar de acceder, o sea, no hacer corchetes i con un índice que no sea válido de ese array. O con el count o con el for each. Podemos evitar de realizar o cometer este error. Podemos agregar un valor a un array previamente creado. ¿Cómo se hace eso? Bueno, acá tengo un array llamado array que tiene 4 elementos con índices válidos 0, 1, 2 y 3. Juan, Pedro, Pablo y José. Lo que voy a hacer es a ese array recorrerlo y mostrar sus valores. Eso ya está explicado previamente. Y ahora quiero agregar un próximo elemento. 3 es el último índice válido. Entonces, en el índice 4, de alguna manera determiné que 4 era el próximo índice que no existía. Simplemente poniendo el nombre del array entre corchetes la posición en la cual quiero ubicar un valor, dado que esta posición no existe, al igualarlo a un valor, esto me agrega un elemento en el array. Ahora, la segunda impresión de ese array me va a mostrar el nombre agregado Ezequiel. Para quitar un elemento tenemos la función unset. Le pasamos un set y el nombre del array entre corchetes la posición que queremos quitar, la posición 1. En este caso el 1 correspondería con el nombre Pedro. Y vamos a volver a mostrar el contenido de ese array para que vean de que Pedro desapareció. Entonces esperamos ver que Ezequiel se agrega y que luego Pedro se quita. Ahí tenemos entonces Juan, Pedro, Pablo y José, los 4 elementos del array. Luego se agrega Ezequiel, Juan, Pedro, Pablo, José y Ezequiel. Y luego quitamos el elemento de la posición 1. Entonces vamos a ver de que en el último for que itera nos muestra que la posición 0 tiene Juan, dice que el offset de la posición 1 no está definido, y luego continúan Pablo y José. Acá se presentan dos problemas. Un problema es que ahora la posición 1 no está definida, porque acabamos de quitar un elemento del array con un set. Es decir, si bien el array permite agrandarlo o recortarlo, si nosotros quitamos un elemento, ese array es como si hubiera quedado desbalanceado. Quedó una posición hueca, sin un valor. Y por otro lado, si medimos el tamaño de ese array a la hora de recorrerlo, lo estamos recorriendo hasta un índice inferior al último. Como quitamos la posición 1, el array no tiene un valor, pero no nos permite acceder a el último, a Ezequiel, que fue agregado en el índice 4. Entonces, esto plantea un problema de, a la hora de recorrer el array, hay que ser o cuidadoso a la hora de quitar elementos o recorrerlo con alguna estructura de repetición que pueda no cometer errores a la hora de faltar índices, o en este caso de que no alcancemos al último índice que sí queremos llegar, que es el caso del índice 4 de Ezequiel. Otro tipo de arrays que soporta PHP son los arrays no indexados, donde en vez de haber un índice hay una clave. El formato sería clave-valor. Acá este array tiene una clave que es nombre, sería como el índice 0, y un valor misa. Hay una clave edad y un valor 34. Entonces esto guarda en la clave nombre el valor misa y en la clave edad el valor 34. Ya es 35 esto. Entonces con esto imprimo el array. Después lo imprimo con un for each. Y vamos a ver que tenemos un problema cuando lo queremos representar o recorrer sus valores con la función count, porque al no ser un array indexado no tenemos un índice para recorrer las posiciones y count no nos puede devolver el índice máximo válido.
o el tamaño válido de ese array. Para poder compensar eso o repararlo, podemos convertir un array no indexado a un array sí indexado. Eso lo hacemos con la función arrayValues. Una vez que al array no indexado lo pasamos por arrayValues, nos devuelve un array sí indexado y que sí podemos recorrer con count. Vamos a correrlo. Entonces, al principio nos dice, esta función nos muestra como que el primer elemento es misa y el segundo elemento es 35, a pesar de que esta clave corresponda con nombre y esta clave corresponda con la edad. Luego, a la hora de recorrerlo con un for simple, nos aparece misa y edad. Este for es con el for each, ¿sí? Con este for each que está acá. Cuando queremos recorrerlo con un for con las posiciones, ahí está indefinido el offset 0 o el índice 0 y el índice 1 porque no es indexado. Entonces lo que hay que hacer es convertirlo a un array indexado. Eso lo hacemos con arrayValues y lo pasamos a array indexado. Una vez que es un array indexado, entonces ahora sí podemos imprimir. La posición 0 contiene misa y la posición 1 contiene 35. Entonces los arrays, en el caso del lenguaje de PHP, no necesariamente tienen que tener índices, también pueden tener claves. Una mejor forma de recorrer un array donde no utilizamos índices, sino claves para referirnos a los elementos, es con un for each. Con el for each podemos recorrer un array, en este caso el array, tomando como cada elemento del array por su clave, igual flechita y su valor. Entonces este for each lo que hace es recorrer todos los elementos del array y toma cada par clave valor y la clave la pone a lo que está a la izquierda del igual signo de mayor y el valor lo pone a la derecha de lo que está a la derecha del símbolo igual mayor. Si corremos este programa, vamos a ver que nos muestra clave, nombre, valor misa, clave, edad, valor 35. De esa forma podemos recorrer un array no indexado de una forma mucho más eficiente que estando convirtiéndolo a indexado y luego tratándolo de mostrar. Entonces, un manejo básico del array. Estaría bueno revisar la documentación de W3 School o de php.net para ver todas las funciones que hay para el manejo de arrays. Esto es un manejo de arrays muy básico, muy rudimentario.